Hola amigos, dando continuidad al tema de los sistemas de información, en esta ocasión vamos a explicar el tema relacionado con la contabilidad, pero como sistema de información. Bueno, tengamos en cuenta primero lo siguiente. Sabemos que la contabilidad es una ciencia que captura, que analiza, registra y procesa información. De igual manera, presenta esa información a los diferentes usuarios, tanto internos como externos, a través de los diferentes informes financieros, que son los estados financieros, el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, etcétera. Los estados financieros básicos que conocemos al interior de una empresa. Entonces miremos la contabilidad como sistema de información y dice que es un sistema que realiza actividades de procesamiento que reúne los datos que describen las operaciones de la empresa, los transforma en información y los pone a disposición de usuarios internos o externos de la compañía. Los datos se recaban del sistema físico y del entorno y se introducen en la base de datos. Entonces aquí hay dos frases muy importantes que son: actividades de procesamiento o un sistema de información lleva a cabo que actividades de procesamiento de qué, de una información, para qué, para transformarla, y esa transformación de la información la hace a través de qué, la hace a través de un proceso interno, ya sea a través de un software, puede ser software o puede ser manual, donde transforma esos datos en información útil para los diferentes usuarios. Ojo, importante lo que acabo de decir, no solamente esa información que ha sido procesada y transformada por un sistema necesariamente debe ser a través de un sistema formal, sino que también puede ser a través de un sistema informal. Lo que pasa es que hoy en día las empresas tienden a hacerlo a través de sistemas formales, ya se están apoyando más en el uso de las herramientas tecnológicas a través de los diferentes sistemas de información contables existentes en las empresas hoy en día, y apoyados en esas herramientas que les estoy comentando. La presentación de la información financiera y contable, pues lógicamente que se va a hacer de una manera más oportuna y de una forma más confiable a partir del procesamiento de los diferentes datos capturados desde un estado físico, como lo estamos diciendo aquí. La empresa captura esa información en un estado físico, la evidencia, los soportes contables. ¿Qué hace con estos soportes y evidencias? Los procesa internamente para producir información a los diferentes usuarios, ya sea para la gerencia, para el jefe de ventas, para el jefe de mercadeo, el jefe de impuestos y todas aquellas áreas que necesiten tomar decisiones internamente, y no solamente internamente, sino que también va a suministrar información a los usuarios externos, tales como el Estado, bancos, proveedores, clientes, inversionistas, entes de control, tal como lo habíamos mencionado también en un tema anterior en cuanto a los usuarios de la información. Bueno, miremos aquí de acuerdo a lo que acabamos de hablar, y es cierto de que la empresa u organización toma la información del entorno. Si miramos estos los cuatro lados, por aquí tenemos el entorno, de la cual se captura información en forma de que de entrada entra a un proceso, se procesa en unas bases de datos, se transforma en información que sirve también a la gerencia, pero finalmente esa información también sale, ¿sí? Sale a otra vez al entorno, a los usuarios externos. Entonces mire que la información entra, se procesa en bases de datos, esa información útil a la gerencia, y también sale en información para los diferentes usuarios. Pero aquí está resumido prácticamente todo lo que acabamos de mencionar. Algo muy importante también que debemos tener en cuenta dentro de todo este proceso de información
y es que al interior de los sistemas de información contable actuales, estos deben estar ajustados a los diferentes requerimientos de la contabilidad desde el punto de vista normativo internacional. O sea, ya también lo habíamos comentado en algún momento, es decir, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIF, en alcance a la Ley 1314 del 2009 y sus decretos reglamentarios. Recordemos que las NIF están clasificadas en NIF plenas y en NIF para pymes, las cuales son aplicables a los diferentes grupos en que se han clasificado las empresas. Tenemos el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y las entidades del sector público. Entonces, dependiendo del grupo en el que hayan clasificado, que hayan quedado clasificadas las empresas, de esa misma manera se va a tener en cuenta qué decreto o qué norma es la que se va a aplicar en relación con la Ley 1314 del 2009. Características de un sistema de información contable. Tenemos estas características: realizar tareas necesarias, sigue procedimientos estandarizados, maneja datos detallados, tiene un enfoque histórico y también proporcionan información para la toma de decisiones. ¿A qué se refiere de que realiza tareas necesarias? Estas son exigidas por las leyes y organismos de fiscalización del gobierno, como por ejemplo el Consejo Técnico de la Contaduría, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que obligan a las empresas a llevar registros de sus actividades. Elementos del entorno tales como socios, accionistas, el gobierno y la comunidad financiera exigen que la empresa realicen procesamiento de sus datos de acuerdo a la ley. Es que es una exigencia legal. Y además es necesario que lo hagan de acuerdo a la ley, porque es que también van a estar controladas por unas entidades de control, la Superintendencia de Sociedades o la Contraloría General de la República, etc. Es necesario que esas tareas las realicen de esa manera. Siguen procedimientos estandarizados, los cuales relativamente deben corresponder a ¿qué? Al seguimiento de unos reglamentos y de unos métodos que están previamente establecidos y definidos internamente en la empresa. Manejan datos detallados. Los datos sirven para crear rastros de auditoría. Un rastro de auditoría es, por ejemplo, un registro de procedimientos que pueden seguirse de principio a fin o desde el fin hasta el principio, es decir, maneja datos detallados, y esto con la idea pues, de crear esos rastros de auditoría. Enfoque histórico. ¿Por qué tiene un enfoque primordialmente histórico? Porque los datos generalmente describen lo que ha sucedido en el pasado, o sea, muestran la trazabilidad de la empresa, cuál ha sido la historia de la empresa, cuál es la trazabilidad de la empresa a través del tiempo, y proporcionan información útil para la toma de decisiones, tales como los estados financieros, que son informes debidamente estandarizados desde las normas internacionales de contabilidad, que pueden indicar en un momento dado la existencia de un problema o de alguna situación que se esté presentando, pero que finalmente tendrá que afrontarse de una manera responsable para salir, como por ejemplo de la crisis, o para seguir mejorando y reportando utilidades. Entonces la información, los sistemas de información finalmente van a proporcionar información necesaria para la toma de decisiones. Ejemplos de sistemas de información contable. La verdad es que podemos citar varios ejemplos. Primero, la Contaduría General de la Nación, a través de su plataforma CHIP. El sistema de información que utiliza la Contaduría General de la Nación, llamado el CHIP, o más exactamente Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, es un sistema mediante el cual las entidades públicas, tanto del nivel nacional como territorial, reportan toda la información contable y financiera a la Contaduría General de la Nación. Información de tipo cuantitativo, información de tipo cualitativo, y es a través de esta información que la Contaduría General de la Nación consolida
consolida toda la información a nivel nacional y presenta lo que conocemos el balance general de la nación de una manera consolidada. Entonces, a través de ese informe financiero nos podemos dar cuenta nosotros como ciudadanos cuál es la situación financiera de esa gran empresa que es el Estado. Balance general de la nación de una manera consolidada. Es un importante sistema, es una plataforma bastante robusta que soporta esa cantidad de información que suministran todas las entidades públicas. También tenemos la plataforma que utiliza la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la que conocemos como el MUISCA, a través de la cual se manejan todas las operaciones de tipo fiscal por parte de los diferentes usuarios que tienen responsabilidades tributarias con la administración de impuestos, es decir, cualquier usuario que esté registrado en la DIAN, que haya sido habilitado con su RUT en esta plataforma, entonces puede acceder a los servicios que están dispuestos en esta plataforma. Así como también los diferentes sistemas de información contable utilizados por todas las empresas para el procesamiento de sus diferentes datos y que también van a reportar pues información necesaria para los diferentes usuarios en la toma de decisiones. ¿Qué necesitan los individuos y las organizaciones en el mundo laboral y empresarial? La verdad es que en la sociedad actual una gran parte de nuestra vida se desarrolla en instituciones o en empresas, o ya sea que tengamos una estrecha relación con ellas. O sea, todas las organizaciones con o sin fines de lucro, es decir, públicas o privadas, constituyen parte sustancial del ambiente social en que las personas interactúan. Nosotros necesariamente necesitamos de ese tipo de entidades públicas o privadas. Todos participamos de diferentes actividades económicas, ya sea como empleados, porque somos empleados de una empresa, o porque estamos llevando a cabo un negocio con esa empresa, o porque tenemos nuestro propio negocio, o porque estamos haciendo teniendo una relación comercial a través de un contrato de servicios y honorarios, o también mediante otras actividades de carácter económico, como por ejemplo el alquiler de un bien, ya sea un mueble de inmueble. Es decir, de alguna manera nosotros estamos participando en ese mundo empresarial, desde lo público o lo privado. Es decir, que nosotros como individuos realmente sí necesitamos una relación con ese mundo laboral y con ese mundo empresarial. Muy bien. Aquí tenemos también, hablando ya desde un contexto, desde los entornos, hablemos de los entornos, y es que, mire, por aquí tenemos lo que tiene que ver la organización y los individuos, y necesariamente nosotros estamos ubicados y necesitamos también de ese contexto local, de ese contexto nacional y de ese contexto internacional. Nosotros como empresa, como organización, como individuos, tenemos una relación con estos diferentes contextos, ya sea de una manera directa o de una manera indirecta. La organización necesita información, captura información de estos entornos para poder reportar también información interna o externa a estos diferentes individuos para la toma de decisiones. ¿Cómo se necesita que sea la información? Dice que toda entidad necesita información contable confiable para que sea útil. Acordémonos cuando dábamos alcance al artículo cuarto del decreto 2649 de 1993, el cual se refiere a las cualidades de la información contable. La información contable debe ser como comprensible, útil y comparable. Entonces, de esa misma medida es que se necesita la información. ¿Para qué? Para que le den garantía a los diferentes usuarios de una acertada
y correcta toma de decisiones. Entonces, es necesario también que esa información reúna determinados requisitos generales que le den garantía de calidad, la garantía de calidad. Estamos hablando hoy en día de sistemas de información de calidad. Estamos en la era de la información y en algún momento también les comentaba, así como se habla de las buenas prácticas de manufactura, de las buenas prácticas agrícolas, hoy en día también tenemos que hablar de las buenas prácticas de contabilidad, es decir, que la información debe ser útil, debe ser de calidad, debe ser confiable y que eso sea posible a través de la aplicación de las normas contables. Para nuestro caso, volvemos a insistir, hay que tener en cuenta la aplicación de la ley 1314 y sus diferentes decretos reglamentarios de acuerdo a cada grupo en que se hayan clasificado las empresas privadas. Entonces las empresas necesitan información de calidad en alcance a las cualidades de la información contable y en alcance al aseguramiento de la información desde la ley 1314 del 2009, nuevo marco normativo internacional. Aquí decimos también en esta gráfica de que toda organización que necesita un sistema de información interno y un sistema de información externo. ¿Qué hace dentro de este sistema de información interno? Entonces, en este sistema de información interno se encuentra el sistema de información contable, el cual genera información contable a través de los diferentes estados contables o estados financieros. Entonces, mire, procesa información, saca información en forma de estados financieros, estados contables, y tenemos información de sistemas de información externos, los cuales nos suministran información, nos proporcionan información desde los diferentes contextos que estudiamos ahora. De estos contextos nos suministran información desde esos contextos. ¿Para qué? Para poder incluirla dentro de la información que debemos presentar en esos estados financieros. Entonces, una vez más, podemos determinar de que nuestras organizaciones son realmente dependientes de su entorno. ¿Para qué se necesita la información contable? Muy sencillo, para la toma de decisiones financieras, económicas financieras, y no solamente para la toma de decisiones, sino también para qué, para el control de la gestión. Aquí nuevamente doy alcance al artículo 3 del decreto 2649 que habla precisamente de los objetivos de la información, objetivos básicos de la información contable, y en uno de ellos se refiere a que la información contable debe tener la capacidad de medir la gestión de sus administradores, control de gestión. ¿Cuál ha sido la gestión? Entonces, a través de la información contable se pueden tomar decisiones financieras, económicas financieras, y también se puede hacer control a la gestión de la organización como tal. ¿Para qué sirven los sistemas de información? Se utilizan para, dice, el registro cronológico y ordenado, lógicamente, ¿sí? Para registrar la información de los diferentes hechos económicos que suceden en la empresa. ¿Con qué se registra? Con base en los soportes, en la evidencia. ¿Y cómo se registra esos soportes o evidencia? ¿De qué manera se registra? Aplicando unos procedimientos, aplicando unas reglas y unos principios contables contenidos en el nuevo marco normativo internacional, ley 1314 del 2009, y el decreto reglamentario que esté aplicando al grupo al cual usted como empresa pertenece, para que al final de este registro, con base en soportes y aplicación de unas normas y procedimientos, se pueda obtener una información que cumpla con sus objetivos y cualidades. Objetivos, artículo 3 del decreto 2649, y cualidades de la información contable, artículo 4 del decreto 2649 de 1993. Mis amigos, muchas gracias por su atención, espero haya quedado claro, nos vemos en otra oportunidad. Dios los bendiga.